Con sede en Shinjuku, Tokio, Olympus se posicionó como una de las principales marcas en el mundo de la fotografía. También se encargó de producir equipos médicos de alta tecnología, estableciéndose como uno de los principales fabricantes de equipos de endoscopia. Ann Valerie Olson, profesora de estrategia empresarial, usa el caso de Olympus como ejemplo para sus estudiantes. Olympus siempre fue conocida por sus productos de alta calidad. Empezó fabricando microscopios en 1919 en Tokio. Después pasó a fabricar dispositivos de tecnología médica. Gracias a su experiencia fabricando lentes para microscopios, empezó a fabricar una mayor gama de lentes y, finalmente, incursionó en el mercado de las cámaras y la fotografía digital. En 1936, presentaron su primera cámara, la Semi Olympus 1. Se cree que Olympus es solo una marca de cámaras, pero en realidad es una de las mayores franquicias de equipos médicos en el mundo. Podría decirse que es la principal fabricante de equipos endoscópicos. Para las mejores tomas. Con el auge económico de Japón en los años 70, Olympus reforzó su base de producción y se expandió internacionalmente con 3 productos: microscopios, cámaras y dispositivos médicos. ¡Qué buenas fotografías, Cheryl! Es gracias a la Olympus OM10. Olympus OM10. Olympus tenía una buena reputación. Sus prácticas estaban ligadas a la cultura japonesa. Pero Kikukawa, su director general, decidió aplicar un estilo de gestión occidental a la empresa y fue alabado por ello. Él era carismático y muy respetado, así que la empresa invirtió mucho dinero en innovación, más que las otras empresas japonesas de la época. Al hablar de la cultura japonesa, estamos hablando de una cultura colectivista. Es el caso de muchos países asiáticos. Existe un gran sentido de la lealtad hacia la empresa. Es una cultura que tiende a ser jerárquica, que jamás cuestiona la autoridad y tan solo se limita a seguir órdenes. Se trata de una cultura muy leal, con vínculos muy fuertes. Kikukawa empezó a trabajar en Olympus en 1964 y ascendió hasta convertirse en presidente en 2001. Era muy respetado por sus compañeros y fue una pieza fundamental en el desarrollo de Olympus durante la era digital. En 2011 decidió contratar por primera vez a un extranjero como presidente y director de operaciones, Michael Woodford. Woodford ya era conocido por impulsar el crecimiento de Olympus en el sector médico internacional. Kikukawa confiaba en que lograría los mismos resultados en su sede en Tokio. Me presenté en el edificio Shinjuku Monolith, en la sede de Olympus, en Tokio. Fui a ver a Kikukawa. Era un hombre muy agradable. Estuvimos hablando de mi familia. Incluso conocía sus nombres. Luego me dijo que sentía que no había hecho suficientes cambios en sus 10 años dirigiendo la empresa y que consideraba que yo podría hacer lo necesario. Eso fue todo. Y ni siquiera discutimos los términos, solo dije que sí. Gracias a su gran impacto durante sus 30 años en Olympus, Woodford se ganó un puesto al frente del sector europeo de la empresa. Se encargó de reformar con éxito las operaciones europeas y las hizo rentables. Kikukawa quedó impresionado con sus logros y confió en él. Kikukawa y el resto de la junta se alegraron de su nombramiento. Dijeron que había superado sus expectativas y que sería un gran director de operaciones. Woodford se convirtió en el director de operaciones en materia de dispositivos de tecnología médica. Era el director global. Contratar a un extranjero como presidente y director de operaciones es inusual en el entorno empresarial japonés. La mayoría de las empresas contrata a jóvenes recién salidos de la universidad que deben trabajar para ascender de puesto. Convertirse en miembro de la junta directiva suele tomar mucho tiempo. En el pasado, hace 30 o 40 años, ninguna empresa japonesa contrataba a personas extranjeras. Sin embargo, desde el inicio hubo indicios de que el nuevo nombramiento no era lo que parecía. Woodford se dio cuenta de que no tenía poder para tomar decisiones fundamentales, pues Kikukawa había creado el cargo de director ejecutivo para sí mismo. Cuando me ofreció el cargo de presidente, creí que me convertiría en el líder, pero
Kikukawa tenía otros planes. Por lo general, el presidente desempeña el cargo de director ejecutivo, pero Kikukawa se nombró a sí mismo director ejecutivo y asumió el control de la junta directiva. Me di cuenta de que él era quien tomaba las decisiones. Todos en la junta eran marionetas y él era el titiritero. Nadie tenía nada que objetar. Todos hacían justo lo que Kikukawa decía, sin siquiera cuestionarlo. En 2011, menos de 4 meses después de ser nombrado presidente, Woodford descubrió un secreto muy bien guardado sobre Olympus, publicado en una revista local. Estaba en Hamburgo, en una reunión de la Junta Directiva Europea, y durante el receso, noté que un amigo me había enviado un correo electrónico. Decía: Michael, debes saber que la revista Facta publicó extraordinarias revelaciones sobre Olympus. Había un artículo que sugería que algunas de las adquisiciones hechas por Olympus eran sospechosas. Les habían dado grandes sumas de dinero a personas con identidades desconocidas por completo. Así que, ¿cuál fue el propósito de esas transacciones? Woodford se puso en contacto con su amigo Waku Miller, quien era su intérprete ante los medios de comunicación japoneses, y le mostró las impactantes acusaciones. Para ser muy honesto, y esto es algo de lo que me arrepentiré siempre, al tratarse de una revista que era un tanto sensacionalista, yo la descarté. No creí nada de lo que decía el artículo. Debí prestar más atención en ese momento. Michael estaba muy preocupado por la cantidad de deuda que habían contraído y yo debí escucharlo. Woodford quería llegar al fondo de estas polémicas acusaciones. La única manera de hacerlo era hablarlo con su jefe Kikukawa. Entonces llamé a mi secretaria Michiko y le dije: ¿puedo ver al señor Kikukawa? Es importante. Y Michiko me respondió diciendo: Michael, con un tono seco, el señor Kikukawa está muy ocupado el día de hoy. Y luego dijo: pero ya que insistes tanto, y agregó énfasis en esa palabra, te verá durante el almuerzo. Esa fue la primera vez que Woodford se dio cuenta de los límites de su autoridad dentro de Olympus, cuando empezó a hacer preguntas que se negaban a responder. Fue duro para él darse cuenta de que en realidad estaba atado de manos. 2 de agosto de 2011, Woodford consiguió reunirse con Kikukawa y con el vicepresidente Hisashi Mori. Aquella reunión fue la primera vez que me atreví a desafiar y enfrentar a Kikukawa. Lo recuerdo como si fuera ayer y recuerdo que había una larga mesa en la sala de juntas y justo en el centro se encontraban sentados Kikukawa y Mori, quien gestionaba todas las transacciones financieras de la empresa. Kikukawa y Mori se hallaban en el centro de esta larga mesa. Delante de mi asiento había un emparedado de atún. Y si no eres japonés, puede que no entiendas el significado. Todos saben que me gusta el sushi, pero a mí me dieron un emparedado envuelto y en Japón nunca se sirve la comida con el envoltorio. Servir un emparedado de esa manera es algo que no es aceptable en Japón, y en el momento en que lo entendí, me sentí de verdad desorientado. La comunicación no verbal es muy importante en Japón, y aquello era un recordatorio de que Kikukawa era el plato de sushi de lujo y yo era un simple emparedado de atún. Para Woodford, el mensaje era muy claro. Sin pronunciar una sola palabra, Kikukawa dejó en claro que como extranjero, Woodford no podía interferir en los asuntos más delicados de Olympus. Entonces sonrió y me dijo: Michael, estás muy ocupado como para preocuparte por esto. Como presidente, Woodford sabía que era su responsabilidad velar por las cuentas y responder ante los auditores. Así que le dije: sé que usted está muy ocupado. Sugiero hablar con el señor Mori a solas. Y no se lo tomó bien. Resopló, salió de la habitación y yo me quedé a solas con Mori.
Como vicepresidente de Olympus, Mori informaba directamente a Woodford, quien esperaba transparencia y honestidad por parte de su personal. Woodford estaba decepcionado, ya que Mori le había ocultado el artículo de FACTA y decidió indagar sobre las denuncias de 3 adquisiciones en particular, incluyendo una empresa de cremas faciales y de microondas, así como el pago de $687 millones en honorarios a una empresa desconocida en las Islas Caimán. Él solo ignoró mis preguntas. Nunca me había sentido más desorientado en mi vida. Comencé a enfadarme con él. Le dije, ¿por qué compramos una empresa que fabrica platos para microondas? Digo, nuestra empresa fabrica equipos médicos, Mori. Era evidente que algo extraño estaba pasando. Estaban invirtiendo mucho dinero en empresas que prácticamente no producían dinero. Y además estaban pagando honorarios por un asesoramiento que sin duda no valía esa suma de dinero. Estaba enojado, así que me levanté, caminé alrededor de la mesa y me acerqué a él. Entonces le pregunté, Mori, ¿para quién trabajas? Dime, ¿para quién trabajas? Y mientras viva, jamás olvidaré lo que Mori me respondió. Me señaló y me dijo, yo trabajo para Kikukawa. Soy leal a Kikukawa. Secretos corporativos. Secretos corporativos. En 2011, el empresario británico Michael Woodford, quien había sido contratado para modernizar la gigante japonesa de la electrónica, Olympus, se encontraba cada vez más aislado de los directivos de la empresa y del presidente de la junta directiva, Kikukawa. Woodford había encontrado pruebas de graves irregularidades en la empresa. Ahora debía tomar una decisión, continuar exigiendo respuestas o guardar silencio y obedecer. La madre de Woodford le inculcó un fuerte sentido del bien y del mal cuando él era pequeño. Recuerdo que una vez quería comprar chocolates, así que tomé algo de dinero de su bolso, creyendo que no se daría cuenta, y cuando volví, estaba esperándome y noté que estaba enojada. Y en ese momento creí que iba a castigarme. Pero solo me dijo, le robaste dinero a tu propia familia. Si no puedo confiar en mi propio hijo, ¿qué dice eso de ti? Y eso quedó grabado en mi conciencia. Si robas, aunque te salgas con la tuya, ¿qué dice eso de ti? Pravin Nair es un psicólogo empresarial con casi 2 décadas de experiencia. Lo que lleva a alguien a atreverse a denunciar estos comportamientos es su percepción de la justicia y la lealtad. Podemos imaginar una línea recta en donde la justicia está aquí y la lealtad aquí. Cuanto más cerca estés del lado de la justicia, tendrás una mayor tendencia a pronunciarte. El vínculo de Woodford con Olympus empezó cuando trabajó para uno de sus contratistas, KeyMed, en 1981. Ahí conoció a Waku Miller. Mi firma producía una revista en japonés para la embajada británica. Un día visitamos la empresa KeyMed en South End y Michael era el presidente de KeyMed en ese entonces. Mi primera experiencia con Michael fue cuando él revisó la traducción al inglés de lo que habíamos escrito sobre la empresa. Y fue una experiencia difícil. Estaba absolutamente obsesionado con la perfección. Woodford pasó a dirigir a todo el sector europeo de Olympus. Michael Woodford tuvo mucho éxito en Europa y consiguió reestructurar la organización europea de una forma muy sólida. También era muy conocido por la manera
en la que lidiaba con los problemas. Pienso que es alguien muy decidido, ingenioso y muy inteligente en los negocios. Sabía cómo liderar un equipo y llevarlo hacia el éxito, así que sería de ayuda para la empresa en términos de solidez financiera. Creo que Kikukawa lo sabía y por esa razón tomó la decisión de llevarlo a Tokio. Gracias al liderazgo de Woodford, Europa se convirtió en la principal fuente de ganancias para la empresa. Fue entonces cuando Kikukawa le ofreció la presidencia. Michael Woodford pasó casi toda su carrera en Olympus y siempre tuvo la reputación de ser alguien muy honesto y muy ético. Para él era importante denunciar a quienes no trabajaban con honestidad y ética. Empezó trabajando en Cadbury Schweppes, pero antes de eso fue pasante en una pequeña empresa aeroespacial. Estando ahí se ganó la fama de ser un delator porque en su momento él había denunciado a una secretaria por usar los sellos postales de la oficina para enviar su correo personal. Y aunque lo despidieron por eso, más tarde comprobaron que era cierto. A medida que Woodford indagaba y exigía respuestas sobre las sospechosas adquisiciones, su relación con Kikukawa y Mori empeoraba. Después del incidente del sushi, la relación entre Kikukawa, Mori y yo se deterioró, pero seguimos adelante. Las acusaciones contra Olympus habían sido publicadas por Facta hacía menos de un mes y Woodford necesitaba una excusa para salir de la oficina de Tokio para indagar más. Saben, podía sentir su desprecio hacia mí. Ellos... Jamás me sentí tan rechazado en mi vida. Fui a ver a Kikukawa y le dije que tal vez deba visitar nuestras fábricas fuera de Japón. La República Checa, Alemania, Gran Bretaña, América. Y le gustó la idea. Él también quería que me alejara de la oficina de Tokio por un tiempo. Agosto 2011. Fue el viaje de negocios más largo que he hecho. Terminó en septiembre en la ciudad de Nueva York. Para entonces, la presión de las acusaciones ilegales empezaba a pasar factura. Empecé a beber muy seguido, intentando tranquilizarme. Un día salí a un restaurante y regresé alrededor de las 11:30 de la noche. Y recuerdo que entré al baño, me miré en el espejo y pesaba 5 kilos menos que ahora. Y tenía unas enormes ojeras, pero no era mi estado físico lo que me preocupaba. Yo sabía que mi salud mental también se estaba deteriorando, porque era consciente de que existía un problema, pero no sabía qué hacer ni cómo podía afrontarlo, ya que a los accionistas les era indiferente, a las instituciones, a los medios. Así que pensaba, ¿acaso estoy solo? Woodford también sabía que la Junta no lo apoyaba y que no permitiría que él siguiera investigando las acusaciones hechas sobre esas adquisiciones fraudulentas o sospechosas. Woodford tenía noches de insomnio y empezó a depender de los somníferos. Recuerdo muy bien que tenía un frasco de plástico de somníferos. Leí las indicaciones y decía no mezclar con alcohol. Sabía que no debía tomarlos, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba dormir. Así que me tomé 2 y me dormí casi de inmediato. Cuando trabajas para una empresa durante 30 años, sientes una gran afinidad con esa empresa. El hecho de que esa empresa de repente haga algo con lo que no estás familiarizado o en contra de tus creencias es casi comparable a que un miembro de tu familia esté en tu contra. Así que eso crea sentimientos de tensión que podrían manifestarse en cambios de humor, podrían manifestarse en insomnio, podrían manifestarse en la incapacidad de cultivar relaciones positivas en tu vida. Cuando estoy de viaje, reviso mi correo electrónico con frecuencia en caso de que haya algún mensaje de mi familia o de mis hijos. Septiembre 2011.
Sin embargo, en su bandeja de entrada le esperaban noticias terribles. La misma revista había publicado un segundo artículo con más acusaciones contra Olympus, alegando posibles vínculos con el crimen organizado. Lo que me impactó fue que esas transacciones estuvieran vinculadas a fuerzas antisociales, un eufemismo para la mafia, la yakuza. La posibilidad de que ahí afuera hubiera personas horribles que tuvieran la intención de hacerme daño, o peor aún, a mi esposa, o peor, a mis hijos. Yo era un hombre de negocios. Yo me encargaba de firmar documentos, responder correos, visitar fábricas. No sabía cómo enfrentarme al crimen organizado. Denunciar comportamientos indebidos no es algo sencillo de hacer. Y, por lo general, el hecho de que alguien decida hacerlo dependerá de sus características personales. En el caso de Michael Woodford, creo que lo que estaba sucediendo es que llamamos disonancia cognitiva. En principio, se produce cuando un individuo tiene dos creencias contrastantes al mismo tiempo. Esto puede crear tensión, incomodidad y muchas presiones mentales. A pesar de la creciente tensión psicológica, Woodford siguió presionando para obtener respuestas. Después de haber planteado sus inquietudes en reuniones y haber sido ignorado en múltiples ocasiones, las revelaciones de este segundo artículo de Facta animaron a Woodford a escribir sus inquietudes. Durante semanas, Woodford escribió una serie de correos en los que desafiaba a Kikukawa y a la junta directiva. Kikukawa me escribió diciendo: Michael, no es bueno que hagas tantas preguntas. Para él no lo era. Le escribí a cada miembro de la junta. En octubre de 2011, Kikukawa nombró director ejecutivo a Woodford, pero además conservó su cargo de presidente, pero lo que parecía ser un cambio positivo fue ignorado casi por completo en Japón. Lo que me parece curioso y muy interesante es que cuando Woodford fue nombrado director ejecutivo, es decir, al ser promovido del cargo de director de operaciones, solo se habló de ello en los medios de comunicación en inglés, no en los japoneses. Cuando me convertí en director ejecutivo, Kikukawa tenía la lealtad absoluta de los miembros de la junta, es decir, hombres japoneses a punto de jubilarse, una lealtad absoluta. Sin embargo, aquel ascenso no impidió que Woodford continuara haciendo preguntas difíciles. Al escribir su último correo electrónico a la Junta, incluyó información suministrada por una empresa auditora. Lo escribí estando en el Reino Unido y incluí un informe de PricewaterhouseCoopers, una consultora externa, una de las grandes, y pude confirmar las sospechas que tenía. Y por fin confirmé que $1.700 millones fueron gastados en 3 empresas inútiles y en el pago de comisiones a un grupo desconocido de consejeros financieros. Pero incluso si los involucrados solo atendían a sus propios intereses, creí que querrían escuchar lo que tenía que decirles. En el mismo correo, Michael solicitó de manera explícita la dimisión de Kikukawa y también de Mori. Lo envié y vi el aviso de mensaje enviado. Les había pedido que confirmaran la recepción de mi correo y media hora más tarde vi que el director japonés que trabajaba en Estados Unidos respondió y lo leyó, y supongo que llamó y despertó a todos en Tokio para que también lo leyeran. Woodford fue convocado a una reunión extraordinaria en Tokio. Entré a la sala de juntas antes de las 9. Volví a ver aquella larga mesa, pero esta vez se trataba de una reunión más formal. Había una segunda fila de personas sentadas detrás de las sillas, intérpretes, transcriptores, asesores, entre otros. Y noté que había mucho ruido en la sala. Me recordó a uno de esos documentales sobre hienas, porque pude sentir la histeria en la sala.
empecé a sentirme muy incómodo. Nadie me dirigía la mirada. Era comunicación no verbal. Y cuando se hicieron las 9, comencé a revisar la hora en mi reloj a cada minuto. Las reuniones nunca empezaban tarde. Aquella fue la reunión que cambiaría el destino de Olympus y de Woodford para siempre. Secretos corporativos. Secretos corporativos. El empresario británico Michael Woodford tomó una decisión extraordinaria al solicitar la dimisión del máximo dirigente de Olympus, el mismo hombre que le había otorgado su cargo. La junta directiva convocó una reunión de urgencia. Casi 15 minutos después, Kikukawa llegó. Y Kikukawa no se sentó en su silla al extremo de la mesa, sino que se dirigió al podio que había en una esquina de la habitación, sacó un papel doblado de su bolsillo y dijo: en principio, la reunión de hoy había sido convocada para discutir ciertas inquietudes sobre Olympus, pero la razón por la que estamos aquí el día de hoy es la destitución de Michael Woodford como presidente, director representante y director ejecutivo. Cuando terminó de hablar, todos los miembros de la junta levantaron la mano apoyando mi destitución. Yo quería hablar en la reunión. Tenía un documento con varias preguntas que había preparado la noche anterior, pero no me permitieron decir nada. Menos de 8 meses después de ser nombrado presidente de la marca japonesa de electrónica y 15 días después de convertirse en director ejecutivo, Michael Woodford tuvo que recoger sus pertenencias y abandonar el edificio. Pero justo antes de irse, un alto ejecutivo de Olympus entró a su oficina. Él era un hombre robusto como yo. Se acercó a mí y me llamó por mi nombre, Michael. Me pareció extraño porque solía llamarme señor Woodford o presidente en japonés. Fue una manera de desorientarme. Después él me dijo: deme su computadora. Le dije que no, porque mi computadora ya estaba en Reino Unido. Se enfadó mucho y me dijo que le diera mis teléfonos. Yo tenía un teléfono Samsung, se lo di. Y le dije que ya lo había vaciado. Pero yo también tenía un iPhone y le dije, muy enojado, que esperaba una llamada de mi esposa y le pregunté: ¿acaso eres policía? No puedes quitármelo y no te lo daré. El intérprete de Woodford, un estadounidense llamado Waku Miller, se encargaba de llevar sus relaciones corporativas con los medios de comunicación japoneses. Fue uno de los primeros en enterarse de su destitución. Lo despidieron porque, aunque llevaba 30 años en la empresa, se sorprendieron mucho al descubrir que él es una persona unilateral y arbitraria en su estilo de gestión. Así que no era adecuado para una organización japonesa. Él iba a llegar al fondo de lo que estaba ocurriendo en la empresa, y los directivos de Olympus no querían que eso sucediera. Woodford salió del edificio y se dirigió a su apartamento en Tokio. En la recepción, notó que había varios hombres corpulentos. ¿Quiénes eran? Verlos ahí alimentó mi temor y yo suelo ser muy organizado a la hora de empacar, pero metí todo en la maleta. Y salí del apartamento con rapidez. Ellos seguían ahí en la recepción y yo estaba sudando, incluso empecé a temblar. Llamé a Jonathan Sobel, quien era el corresponsal de Financial Times en Japón, y le dije: Jonathan, esto es peor de lo que creía. ¿Podemos reunirnos? Y me dijo: en la cafetería del otro lado de la calle. Y
10 minutos después ya estaba ahí. Lo primero que le pregunto es, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Él dice, faltan varios millones de dólares y entendí que él tenía miedo de estar en peligro, temía que lo estuvieran siguiendo. O algo peor, Olympus había gastado mucho dinero, esta empresa gastó millones de forma misteriosa y sospechosa. Entonces me explicó lo que creía que estaba ocurriendo en Olympus. Me mostró una carpeta llena de evidencia que respaldaba su caso. Después tomó su maleta y fue al aeropuerto. Quería subirse al primer avión que estuviera disponible. No se sentía seguro. Pasé las siguientes horas revisando la evidencia y me puse en contacto con Olympus para obtener sus declaraciones. También conversé con editores y abogados. Y lo que Michael me dijo antes de irse fue, ¿puedo confiar en ti para publicar esta historia? 10 horas después de eso, se bajó del avión en el aeropuerto de Heathrow y su esposa estaba ahí. Había comprado una copia del Financial Times en el aeropuerto y la historia estaba en primera plana. Woodford estaba decidido a lograr que Kikukawa y su junta directiva se responsabilizaran de sus acciones. Dio tantas entrevistas con la prensa internacional como le fue posible para asegurarse de que el escándalo se hiciera mundial. Todos tienen que irse, cada uno de ellos. Si no, estamos ante una muestra de conformidad, incompetencia o algo mucho peor. Además de hablar con los medios de comunicación, Woodford planeaba una jugada directa contra Olympus. Estamos progresando. Reunía una nueva junta de funcionarios japoneses de alto nivel, pero estaba claro que los accionistas institucionales no estaban dispuestos a criticar a Olympus. Eran los 3 megabancos y la compañía de seguros. Esperaba cambiar las prácticas en Olympus. Pero sabía que estaba mucho más allá de mis posibilidades cambiar Japón. Las corporaciones debían cambiar. Y yo no podía hacer nada. Olympus contó su lado de la historia. Su postura oficial era que Woodford no entendía las prácticas comerciales japonesas. Entonces se nombró a un nuevo presidente. Si la pregunta es si los pagos fueron adecuados o no, la respuesta verdadera es sí, lo fueron, ya que la situación los requería. El señor Woodford reveló información de la empresa que recibió directamente del comité ejecutivo. Estamos decepcionados por lo que hizo. Trataban con desespero de salirse con la suya. Querían silenciarlo. Querían desacreditarlo. Desde el principio, subestimaron el hecho de que la verdad saldría a la luz sin importar qué dijeran. Ellos solo admitirían lo necesario. Las personas, en principio, se quedan en una empresa durante toda su vida. Creo que eso define muchas de las prácticas que se ven en las empresas japonesas. A menudo se confunden la lealtad con la dependencia de alguien por su carrera, su bienestar. Muchos describen a los medios de comunicación japoneses como aduladores. Solo se inclinan ante las grandes corporaciones y no se atreven a indagar ni a hacer preguntas difíciles. Y desde mi perspectiva de periodista, viendo cómo se comportaron, eso es justo lo que hicieron en este caso. Mientras que los medios de comunicación japoneses ignoraron la historia, los medios internacionales la dieron a conocer. Parecía que la magnitud del fraude traería graves consecuencias. Secretos corporativos. Secretos corporativos. Mark Worthington es un experto en la gestión de escándalos empresariales. Tras una década como corresponsal de la BBC News, actualmente trabaja supervisando los planes de comunicación de crisis para varias multinacionales. El hecho de que la empresa continuara negándolo, incluso cuando los medios internacionales escribían de forma abierta sobre las acusaciones y señalaban a la junta directiva de manera directa, es algo extraordinario. Es difícil ver algo así en otro lugar que no sea Japón. Y aunque parecía una posición indefendible, ellos
solo siguieron negándolo todo. La razón detrás de su comportamiento es la lealtad corporativa que existe en la cultura de las empresas de Japón. Fue muy perjudicial para su reputación. En una situación así, cuando una empresa como Olympus se enfrenta a estos desafíos, lo peor que podrías hacer es empezar a negar, mentir, encubrir. En noviembre de 2011, Olympus por fin admitió haber ocultado pérdidas masivas. La empresa reveló que había realizado adquisiciones artificiales para encubrir malas inversiones desde antes de 1990. Tuvieron que pasar 20 años para que sus delitos salieran a la luz. Kikukawa dimitió 2 semanas antes de las revelaciones y Mori fue destituido por su participación en el fraude. Pero esto solo fue el comienzo de las consecuencias que la junta directiva tendría que enfrentar. En diciembre, el juez retirado del Tribunal Supremo, Kainaka, presentó un enorme informe que describía a Olympus como una junta de hombres obedientes y justificaba mis acciones, lo cual llevó a la dimisión de toda la junta directiva durante una reunión extraordinaria en abril. Durante esa reunión, por primera vez sentí un gran alivio, como cuando leí la historia de Jonathan, y esta historia será distinta. El Tribunal del Distrito de Tokio dictaminó que el expresidente Tsuyoshi Kikukawa y otros 5 miembros de la junta debían pagar más de $500 millones a Olympus, pero el daño ya estaba hecho. Las acciones de Olympus, que se habían mantenido estables desde que estalló el escándalo, se desplomaron casi un 70% en menos de un mes. El impacto de este escándalo en la reputación de Olympus, en términos de sus finanzas, en términos de su personal, fue colosal y no puede ser subestimado. En cuanto al efecto que tuvo en su reputación, Olympus se convirtió en el ejemplo perfecto de fraude corporativo, fracaso corporativo y encubrimiento corporativo. Su nombre era sinónimo de todo eso. El caso de Olympus planteó preguntas sobre la gestión de las empresas japonesas. Durante mucho tiempo, los reguladores financieros habían tolerado el método empresarial de encubrimiento de pérdidas, conocido como Tobashi. Sucede que en los 80, muchas empresas tuvieron problemas para expandir sus mercados principales, sobre todo después de la revaluación del yen, el aumento de su valor y la separación de algunos de sus mercados en ultramar. Las empresas buscaron otra forma de aumentar sus ingresos. Muchas empresas japonesas realizaron inversiones desastrosas que acabaron en pérdidas masivas y cuando todo salió mal, la mayoría de las empresas no supo cómo cubrir sus huellas. El esquema Tobashi fue una forma de ocultar las pérdidas en empresas afiliadas o empresas externas para asegurar que dichas pérdidas no aparecerían en los libros contables y en los estados financieros de la empresa principal. Sí, pero eventualmente tuvieron que pagar. Ahí es cuando las empresas se vieron obligadas a encontrar otras maneras de compensar esas pérdidas. Este esquema se prohibió a partir de los años 2000. Sin embargo, algunas empresas japonesas todavía lo ponían en práctica. En 2015, el presidente de Toshiba, Hisao Tanaka, se vio obligado a dimitir de la empresa cuando un escándalo similar salió a la luz. Desde el escándalo de Olympus, se implementó un nuevo código de gestión corporativa que apoya prácticas como nombrar a directores independientes en todas las juntas directivas, lo cual no era algo común en Japón. Esta iniciativa es algo que estaba en proceso desde antes, pero el escándalo de Olympus sin duda fue el argumento final que ayudó a convencer a algunos escépticos de que valía la pena intentar enmendar la reputación de los mercados y empresas de Japón. Muchos pensaban que no tenía sentido dejar la empresa de inmediato, porque los fundamentos de la empresa y la estructura existente en las distintas regiones y en las distintas organizaciones eran buenos.
Pero todavía se necesitaba un cambio de liderazgo. Una nueva junta directiva tomó las riendas y se propuso reestructurar la empresa. Querían volver a su negocio principal, los equipos médicos, los productos de microscopía y la fotografía digital. También tomaron medidas en términos de gobernanza corporativa, informes, y se aseguraron de contar con auditores externos que fueran independientes y que no estuvieran vinculados a la junta directiva. El escándalo guardaba semejanza con el colapso de la gigante energética estadounidense Enron, ocurrido 10 años antes. Esto llevó a una reforma integral de las prácticas empresariales, estableciendo nuevas normas de cumplimiento para la gestión corporativa. El caso de Olympus hizo por Japón lo que Enron por Estados Unidos. Tras un escándalo, los legisladores, los accionistas y los directivos cuestionan su forma de hacer negocios y si es adecuada, así como Enron cambió las políticas de gobernanza de todas las empresas estadounidenses. Olympus hizo lo mismo por las empresas en Japón. La Olympus de hoy en día es muy diferente a la Olympus de los tiempos del escándalo. Aquel acontecimiento destruyó la confianza por completo y no les dejó más opción que reconstruirla. Desde la honestidad, la nueva junta directiva tuvo que ser 100% transparente. En 2012, Olympus publicó un informe para tranquilizar a sus inversores, dirigida por el nuevo presidente Hiroyuki Sasa de la División de Ventas de Equipos Médicos y por el exbanquero Yasuyuki Kimoto como el nuevo presidente de la junta. La empresa prometió recuperar la confianza del público y evitar un nuevo escándalo. Ellos modificaron por completo la estructura de la empresa, su forma de comunicarse y su forma de liderar. Se aseguraron de que cada informe estuviera en orden y demostrar con claridad a los inversores y al mundo entero todo lo que sucedía, porque en una situación como esa, cuando ya no tienes nada y tu reputación es tan mala, no podrás solucionar todos tus problemas con más palabras. Debes demostrarlo con acciones. Olympus implementó un nuevo conjunto de protocolos para recuperar la confianza del público y se empezó por lo más básico, reglamentos y firmas. La manera en la que Olympus se recuperó y volvió a ganar la confianza del pueblo y de sus clientes fue estableciendo reglamentos para los firmantes. Se estableció que, en algunos casos, al tratarse de ciertas personas, se requerirían 2 firmas. En otros casos, el personal tendría que firmar formularios en los que se comprometía a no cometer actos ilícitos como sobornos, extorsiones, entre otros. Así que todo estaba siendo vigilado. Después de reestructurar la empresa o la junta directiva de la empresa, todo se recuperó con facilidad, porque las estructuras de las organizaciones locales eran muy sólidas y buenas. A pesar del escándalo, la percepción de Olympus como fabricante de cámaras de alta tecnología no ha desaparecido. Y el equipo técnico sigue creando productos que mantienen la relevancia de la marca. Lance Ong es un aficionado a las cámaras que apuesta por la gama de equipos Olympus. Utiliza sus equipos desde 2002 y da fe de su calidad, la cual ha mejorado enormemente a pesar de la mala gestión interna. En 2012, presentaron la primera cámara del mundo en poseer estabilización óptica de 5 ejes. Fue un punto de inflexión para el sistema de las cámaras sin espejo, así que las otras marcas comenzaron a producir cámaras sin espejo para competir con Olympus. Las cámaras sin espejo redujeron de forma drástica el tamaño de los sistemas reflex digitales, sin sacrificar la calidad de imagen. Hoy en día, el precio de una cámara es una fracción de lo que solía ser, lo cual permite que la fotografía sea accesible para profesionales y aficionados.
Creo que la mayor ventaja de Olympus es su sistema micro 4 tercios que le permitió reducir el tamaño de las cámaras y conservar la calidad de la imagen reflex digital. Eso convirtió a Olympus en la marca líder de las cámaras sin espejo. Incluso hoy en día sigue siendo una de las marcas líderes en cámaras con sistema sin espejo. Tras el fraude, Michael Woodford publicó el libro Exposición dentro del escándalo de Olympus, en el que detalla su papel en la acusación contra la exjunta directiva de Olympus. En la actualidad, Woodford trabaja como consultor para grandes empresas, asesorándolas sobre cómo evitar que les ocurra algo parecido. La evidencia de que Olympus salió de la crisis es abrumadora. Su nombre ya no es algo que asocias a todos esos delitos pasados. Creo que el mayor indicador de que recuperaron la confianza general es el precio de sus acciones. Los accionistas observaron cada paso que dieron y leyeron a fondo los documentos con sus nuevas políticas de gestión corporativa y con las nuevas filosofías de sus líderes. 6 años después, siguen teniendo una gran cuota de mercado en los sectores de la endoscopia, la microscopía y las cámaras fotográficas. En realidad fueron capaces de cambiar y de resurgir de las cenizas.